Papa Francisco ha probado su fidelidad a la Iglesia. Esta ha quedado de manifiesta por medio de sus encíclicas, exhortaciones apostólicas, como cartas apostólicas, Lumen Fidei, Laudato Si, Evangelii Gaudium, Amoris Laetitia, Misericordia et Misera y otras. Lumen Fidei, la luz de la fe, es la primera encíclica del Papa Francisco. Pero como él mismo explica en la encíclica, y lo explica de una forma muy bella y muy sencilla, todo el borrador de esta encíclica fue elaborado por Benedicto XVI cuando estaba cumpliendo con la promesa que él mismo había hecho, que con ocasión del Año de la Fe que él mismo convocó, cuando Benedicto XVI discierne que el Señor lo llama a dejar el pontificado para ponerlo en manos de alguien más enérgico y eventualmente joven, obviamente el borrador queda allí. El Papa Francisco podía elegir no publicar la encíclica, escribir una desde cero o tomar el borrador escrito por Benedicto XVI, y escogió esta última opción, sin ocultar el hecho de que era una opción por retomar la encíclica. Y esto es muy importante porque es la riqueza que se ve en la encíclica misma, y donde ya no es posible distinguir qué cosa es del teólogo Ratzinger, qué cosa es del teólogo pastoral Bergoglio, sino que es todo una unidad y una unidad magisterial. Una encíclica inspirada en el magisterio del Papa Benedicto no es una encíclica fácil, y hay momentos en que el que la lee puede perderse un poco, pero es muy fácil volver al camino porque junto con algunos desarrollos teológicos un poco complejos, la encíclica tiene pasajes de una belleza, de una sencillez y de una fuerza que son increíbles. Veo dos cosas desde el punto de vista del texto, o sea, de la facilidad o dificultad de leerlas. Veo dos cosas que la hacen muy llevadera para leer. En primer lugar, la constante referencia de la encíclica a tensiones o argumentos que presenta el mundo moderno, que decía es muy lógico. El Papa Francisco, siguiendo los pasos de cerca del Papa Benedicto y en la tradición del Papa Benedicto, en esta encíclica expresa cómo la fe tiene un contenido concreto, físico, tangible, ¿no? Y es decir, es la creencia no en un concepto, sino en una persona que es confiable, Jesucristo. ¿Y por qué es confiable? Porque fue capaz de entregar su vida por nosotros. Entonces, esta tangibilidad, esta solidez física incluso de la verdad, de la fe, es algo que puede resultar desconcertante para, por ejemplo, los no creyentes. Pero si es que se trata de alguien que busca honestamente, que duda, pero busca honestamente, el Papa argumenta que va a terminar dándose cuenta que la lógica es demasiado fuerte, que la lógica es demasiado clara, y en consecuencia que la conclusión de que si existe un Dios, este Dios en cierto sentido la única manera como puede alcanzar el corazón del hombre e iluminarlo con la luz de la fe, de ahí justamente el título Lumen Fidei, es que la fe entre en este corazón. El Papa Francisco ha presentado la encíclica Laudato Si, alabado seas, recordando el cántico de San Francisco de Asís, en el que hace un llamamiento a respetar la dignidad de la vida humana, especialmente a los más débiles,
y a respetar el medio ambiente. Tenemos un superdesarrollo derrochador y consumista que contrasta de modo inaceptable con situaciones persistentes de miseria deshumanizadora. Según el Papa Francisco, la globalización hoy tiene un carácter más de dominación que de humanidad y bien común. La cultura consumista, la depredación de los bienes naturales, el poder de las multinacionales y de los países influyentes, imponiendo a los continentes del sur leyes y bombardeos publicitarios, excluyendo a los más empobrecidos, a los que se les oprime robándoles los bienes naturales, sus culturas, su dignidad o su futuro. En lugar de resolver los problemas de los pobres y de pensar en un mundo diferente, algunos atinan solo a proponer una reducción de la natalidad, condicionando ayudas económicas a ciertas políticas de salud reproductiva. Afirma el Papa que el crecimiento demográfico es plenamente compatible con un desarrollo integral y solidario. Lo que no es compatible es la defensa de la naturaleza con la justificación del aborto. Hay que proteger el embrión humano, aunque su llegada sea causa de molestias y dificultades. Advirtió del peligro que comporta la privatización o control del agua por parte de las multinacionales, porque el agua es un derecho humano básico. Un peligro que se puede convertir en una de las principales fuentes de conflictos de este siglo. La cultura del relativismo es la misma patología que empuja a una persona a aprovecharse de otra y a tratarla como mero objeto, obligándola a trabajos forzados, o convirtiéndola en esclava a causa de una deuda. Estamos inmersos en una cultura del descarte. También el Papa reclama el bienestar social y el desarrollo de los diversos grupos, especialmente la familia, como la célula básica de la sociedad. El bien común requiere la justicia distributiva, cuya violación siempre genera violencia. Toda la sociedad, y en ella de manera especial el Estado, tiene la obligación de defender y promover el bien común. Una ecología integral implica dedicar algo de tiempo para recuperar la serena armonía con la creación, para reflexionar acerca de nuestro estilo de vida y de nuestros ideales, para contemplar al Creador, que vive entre nosotros. Se requiere una decisión política de la sociedad a través de organismos y asociaciones. Se debe obligar a los gobiernos a desarrollar normativas y controles más rigurosos. Si los ciudadanos no controlan el poder político, nacional, regional o municipal, tampoco es posible un control de los daños ambientales. El Papa afirma que hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo, que vale la pena ser honestos. Finalmente, Francisco insiste que lo que está ocurriendo nos pone ante la urgencia de avanzar en una valiente revolución cultural. La ciencia y la tecnología no son neutrales. El Papa hace un llamamiento a la sociedad. El amor a los demás y el compromiso por el bien común son una forma excelente de la caridad. El amor social es la clave de un auténtico desarrollo. La exhortación apostólica del Papa Francisco es un documento con el cual el Papa intenta preparar espiritualmente a toda la Iglesia que él quiere ponerla en misión, es decir, que la Iglesia salga a evangelizar. Y con este documento lo que quiere hacer el Santo Padre es dar los lineamientos generales para prepararla espiritualmente. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es predisponernos para una lectura espiritual del documento, más allá de las novedades o informaciones nuevas que buscan los medios de comunicación. Lo que tenemos que hacer es leerlo como el documento con el cual el Santo Padre quiere que nos inspiremos nosotros en nuestra tarea de evangelización como sacerdotes y como laicos en la Iglesia. El Papa señala un aspecto importante de la evangelización, y es que desde el principio, incluso ya desde el Antiguo Testamento,
el anuncio de la salvación fue siempre asociado a una experiencia de gozo y de alegría profunda. Ya de los textos de Isaías, como cita el Santo Padre, de Ezequiel y de los otros profetas, hasta incluso los textos del Nuevo Testamento, y de manera especial el anuncio que hace la Virgen María cuando le dice a Isabel que ella canta de alegría, exulta de gozo por el mensaje de salvación, el anuncio que ha recibido. Esto que señala el Santo Padre, nosotros podemos verlo incluso en nuestra vida, porque también el anuncio, el haber recibido en primer lugar el Evangelio y después tener que anunciarlo, si nosotros miramos con honestidad lo que hemos recibido, recordamos lo que hemos recibido, miramos hacia atrás nuestra vida, podríamos decir, también en nuestro caso, la presencia de la luz de Cristo ha sido una gran alegría, nos ha transformado la vida. Si no fuera por la luz de Cristo, nosotros estaríamos buscando otro tipo de realizaciones, de bienes, de experiencias personales que en definitiva terminarían dejándonos vacíos. Lo que ha hecho la fe a nosotros es cambiarnos el sentido de nuestra vida, orientarnos hacia los bienes verdaderos, hacia los bienes que perduran, hacia los bienes espirituales, y darnos otro sentido y otro modo de vivir y otro modo también de alegrarnos. Por eso podemos decir nosotros, realmente todo lo que recibimos a partir del bautismo a nosotros nos ayuda a ser felices en el sentido más profundo. Ahora bien, como dice el Santo Padre, nosotros no podemos quedarnos con esto, encerrados nosotros mismos y pensar que este anuncio alegre de la salvación es solo para nosotros. El bien es difusivo y tenemos que comunicarlo a los demás. Por lo tanto, no podemos callarnos y tenemos que, como Iglesia, pensar que tenemos que salir a anunciar a los demás este gozo que recibimos, porque de la misma manera que la luz del Evangelio transformó nuestra vida, también lo haga con la de tantos amigos nuestros, personas cercanas, compañeros de trabajo, que no conocen a Dios o que conociéndolo hace rato que no lo frecuentan. Esto es lo que quiere el Papa, anunciarnos nosotros, recordarnos que el anuncio de la salvación es un motivo de profunda alegría que nos cambió la vida y que nosotros tenemos que cambiar la vida de otros. Hablando de algo tan especial para todos nosotros. El Papa Francisco, el pasado 8 de abril, publicó la exhortación apostólica Amoris Laetitia, que en español es la alegría del amor, que trata sobre el amor en la familia. Esta exhortación es el fruto del trabajo que los obispos realizaron en el sínodo del pasado 2014 y 2015, en el cual todos rezamos. Esta exhortación trata de reafirmar que el matrimonio es la unión base entre un hombre y una mujer, por medio de la cual Dios nos llama a ser santos. En un primer momento estaba invitando al clero y a los agentes de pastoral a que pongamos más énfasis en el sacramento de matrimonio, en sus desafíos, en los elementos que minan su crecimiento espiritual y que destruyen este bello sacramento. A través de esta exhortación apostólica, el Papa invita a tomar una actitud de acompañamiento, ya que igual que sus predecesores, el Papa Benedicto, el Papa Juan Pablo II y todos los demás, él reconoce la situación compleja que viven nuestras familias en el mundo moderno. Al mismo tiempo reconoce los retos a los cuales se enfrenta el matrimonio cristiano en esta sociedad tan difícil, tan desacralizada, en la cual la familia y el matrimonio son los más vulnerables. El demonio es astuto y busca destruir, derrotar a nuestras familias. Es por esta razón que invita al pueblo fiel y a sus ministros a que veamos la necesidad del acompañamiento y la cercanía que debemos de tener a todos los fieles, sin importar la situación en que estos se encuentren. Aquellos que están alejados, que puedan volver a la iglesia, que se puedan sentir parte de esta iglesia. El Papa, como es habitual en sus escritos, con un corazón de pastor, como un párroco de la humanidad, digo yo, está siempre y profundamente invitando al encuentro con el Señor. Trata en esta exhortación las realidades cotidianas de la vida familiar. Amoris Laetitia no es un texto teórico, desconectado de los problemas reales de nuestra gente, de nuestras familias, y
y de las situaciones de las cuales conviven nuestros matrimonios, es un texto que se enfoca en la realidad de la vida matrimonial y la realidad de nuestras vidas. Es por ello que el Papa nos recuerda que a pesar de los problemas existentes y del duro caminar que vivan los matrimonios, no debemos olvidar la belleza de la vida familiar, la belleza de la familia, que significa ser parte del sueño de Dios, dice el Papa, uniéndose en la construcción de un mundo mejor, de una sociedad más justa, más mejor entrada en la gracia de Dios, donde los matrimonios no se sientan solos, se sientan acompañados por la Iglesia. Misericordia et misera, las dos palabras que San Agustín usa para comentar el encuentro entre Jesús y la adúltera, son las elegidas por el Papa Francisco para dar nombre al documento conclusivo del año jubilar extraordinario de la misericordia. Una carta apostólica en la que pide que la misericordia no sea un paréntesis en la vida de la Iglesia. El Papa pide iniciativas creativas y recuerda que es el momento de dejar paso a la fantasía de la misericordia. Además, da indicaciones precisas sobre cómo concretar esta misericordia. Dando las gracias a los misioneros de la misericordia, sacerdotes que durante este año han podido perdonar pecados reservados a la sede apostólica, el Papa ha indicado en este ministerio extraordinario que no cesará con la clausura de la Puerta Santa. Así desea que se prolongue todavía hasta nueva disposición como signo concreto de que la gracia del jubileo siga siendo viva y eficaz a lo largo y ancho del mundo. Por otro lado, para que ningún obstáculo se interponga entre la petición de reconciliación y el perdón de Dios, de ahora en adelante Francisco concede a todos los sacerdotes, en razón de su ministerio, la facultad de absolver a quienes hayan procurado el pecado de aborto. Pero dice que contra la misericordia de Dios no cabe ningún pecado, es decir, está abierta a perdonar siempre y a todos. Y por eso extiende ese privilegio, esa autorización que había dado, esa licencia a los sacerdotes de todo el mundo, especialmente a los misioneros de la misericordia, pero a todos los sacerdotes para perdonar el pecado y las penas con motivo de procurar un aborto, pues que se extienda a todos los sacerdotes y más allá del año de la misericordia. El Papa firmó el documento delante del altar, donde presidió la misa con motivo del cierre del Jubileo de la Misericordia, en la explanada de la Basílica de San Pedro. La luz del Espíritu de Dios nos ilumina y conduce a través de las enseñanzas y reflexiones que el Papa Francisco ha dejado plasmadas y quedan como legado y testimonio de que en su palabra hay coherencia con la verdad revelada y nos acerca al conocimiento de la Iglesia de una forma clara y sencilla. El pueblo de Dios ha reconocido en el Papa las promesas de Dios a su Iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi Iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Por tanto, así dice el Señor Dios: He aquí, pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Isaías 28:16.